Muy buenas tardes con todos los asistentes a este seminario del Centro de Educación Continua de la Universidad Continental en alianza con el campus de Los Olivos de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre las experiencias interdisciplinarias en cuidados paliativos oncológicos y para ello nos acompañan tres especialistas y parte del programa en cuidados paliativos que estamos ofreciendo en Continua, la doctora Leslie Yesenia Cruz Preciado, la nutricionista María de los Ángeles San Berrocal y el psicólogo Eladio Antonio Rangel Carlos. Permítanme presentarles a nuestros tres ponentes. La doctora Leslie es especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con una maestría internacional en cuidados paliativos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de España. También cuenta con un diplomado en cuidados paliativos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es médica asistente de ADI oncológica y no oncológica del hospital, eh, del hospital. Y también contamos con la presencia hoy de la licenciada en nutrición y dietética, la nutricionista María de los Ángeles San Berrocal, quien es nutricionista en cuidados paliativos en ADI, oncológica y no oncológica del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Tiene experiencia en nutrición clínica, abordaje nutricional, dietoterapia. Es ponente en diversos congresos, cursos a personal de salud a nivel del DIRIS en temas de abordaje nutricional en cuidados paliativos. Cuenta con un diplomado en gestión de programas sociales alimentarios y nutricionales. Y por último, contamos con la presencia del psicólogo Eladio Antonio Rangel Carlos, quien es psicólogo psicoterapeuta desarrollando labores en el Hospital Cayetano Heredia. El psicólogo también cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo oncológico y es creador del Voluntariado Nacional de Psicología Paliativista, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Muchas gracias a todos por su atención en esta pequeña presentación y le doy el pase a la doctora Leslie para que pueda iniciar con este seminario y aprender un poco más. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, ya está habilitado. Voy a dejar de compartir y puede empezar a compartir. Perfecto. Ok, ¿se puede visualizar la Sí, diapositiva? sí, Muy ya lo bien. visualizamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Nuevamente reiterarles el agradecimiento por poder participar con ustedes de este seminario. Voy a hacer la presentación de la experiencia que nosotros tenemos en cuidados paliativos domiciliarios en un hospital público de Lima. Bueno, ya vieron más o menos la formación. Eh, Empezar con esta presentación para hacer un poco recordaris de lo que son los cuidados paliativos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice que es un enfoque activo y totalitario para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas oncológicas u otras enfermedades de otra etiología que limitan la vida, que le generan dependencia funcional, discapacidad y síntomas, incluso impacto psicológico, social, económico, no solo al paciente, sino también a toda su familia y entorno. Entonces, los cuidados paliativos buscan brindar servicios que permitan que estos pacientes alivien el sufrimiento físico, emocional, espiritual, con un abordaje interdisciplinar, que mejore su calidad de vida. Y estos servicios no solamente deben ser ofrecidos en un lugar institucionalizado, llámese el hospital, llámese el centro de salud, llámese una casa hogar, un hospice, sino que pueda ser en realidad donde el paciente sienta mayor confort. Y uno de estos lugares suele ser el domicilio, ¿no? Por eso es muy importante que estos incluyan la atención domiciliaria. En esta imagen ustedes van a poder visualizar un poco de lo que significan los cuidados paliativos y es esta alianza que se crea. Disculpe, doctora. Seguimos viendo la pantalla de experiencias en cuidados.
por si acaso. Un momento. Ahora están visualizando. Sí, 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 ya la visualizamos. Sí, muy bien. Esta es la imagen que les decía en la que se resume un poco el trabajo de los cuidados paliativos, ¿no? Este ambiente, digamos, en el que se encuentra aparentemente un paciente con profesionales de la salud, inclusive una persona que puede ser su cuidador, su familiar. A veces no podríamos identificar si estamos en el domicilio del paciente o estamos en un medio institucionalizado, ¿no? Lo que se quiere en cuidados paliativos es adaptar el ambiente donde se encuentra el paciente para que reciba los mejores cuidados. Y podemos ver a un equipo que está muy centrado en la persona y que además brinda esta atención con calidez, con empatía, con cierta cercanía, con contacto visual, con contacto físico, ¿no? De manera que a pesar de que se pueda tener una enfermedad, pues los familiares sientan realmente el calor, el cuidado que pueden brindar los profesionales de salud en cuidados paliativos. Les decía que las modalidades en las que pueden trabajar los equipos de cuidados paliativos en el Perú fueron descritas o publicadas en el 2020 por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, en la que nos decía que en Perú existen 19 unidades o equipos de cuidados paliativos y dividía estas atenciones en intrahospitalarias, extrahospitalarias y algunos equipos que realizaban ambas actividades. En el caso del tema de hoy, vamos a enfocarnos en la atención extrahospitalaria, ¿no? De estos 19 equipos, 4 brindan atención domiciliaria. Por ejemplo, en este caso el Hospital Nacional Cayetano Heredia, del caso del Ministerio de Salud. En el ejemplo de salud tenemos a COPOES, también está el gobierno regional a través de ADAMO, que en alianza con el Seguro Integral de Salud brinda atención a los pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas también. Y el cuarto que incluiría al Instituto Nacional del Niño con visitas, ¿no? A este grupo de pacientes. Hoy vamos a hablar de la experiencia de los cuidados paliativos de la atención domiciliaria integral, ¿no? ADI, que es el programa o el equipo interdisciplinario del Hospital Cayetano Heredia. Vamos a conocer un poquito de este programa. El equipo fue creado el 11 de noviembre del 2014 con resolución directoral en una alianza entre el propio Hospital Nacional Cayetano Heredia y en ese momento las redes de salud, actualmente DIRI Lima Norte, y también participó la academia a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y pudo brindarle, digamos, un enfoque diferente, sui generis, ¿no? Es por eso que este programa de cuidados paliativos o esta unidad de cuidados paliativos desarrolla diferentes actividades desde las asistenciales hasta las de gestión, de docencia e investigación. Y dentro de las actividades asistenciales tenemos la consulta ambulatoria, la atención domiciliaria, actividades de telemedicina y también de hospitalización a través de las interconsultas que se reciben. Entonces, un poco para que conozcan el flujograma, los pacientes son derivados a la unidad de cuidados paliativos de ADI por el oncólogo en el caso de las personas con diagnóstico de cáncer o por medicina interna en el caso de las enfermedades no oncológicas, ¿no? Y a su vez estas pueden llegar al hospital, sean derivados de los centros de atención primaria, a través de los diferentes servicios hospitalarios, sea emergencia o de las diversas especialidades que se atienden por consulta externa o de la propia hospitalización. Estos pacientes, ya con la debida interconsulta, llegan al ADI y es cierto que existen algunos criterios que se deben evaluar para considerar su inclusión.
Uno de ellos es la herramienta NECPAL, que nos permite identificar las necesidades paliativas de los pacientes, pero también, por ejemplo, el caso del hospital, que estén dentro de la jurisdicción de Lima Norte para poder realizar la visita, eh, generalmente a los asegurados. Sin embargo, aquel que no tiene un seguro se puede proveer de otro tipo de actividades como telemedicina o de atención ambulatoria, ¿no? Y es muy importante que exista un cuidador identificado con quien el equipo pues va a dejar las indicaciones, a quien va a capacitar para la adecuada atención del paciente en el domicilio. Una vez que llega al equipo, pues hemos dicho que está conformado por diferentes profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, trabajador social y algunos otros según la necesidad. Llegan, por ejemplo, en el caso del programa de ADI oncológica, es enfermería quien recepciona, enfermería técnica también hace el registro y la evaluación de los documentos que debe traer el paciente, ¿no? Para que sobre todo no tenga limitación en la atención o para recibir su medicación, se le hace un triaje o una evaluación, se le apertura la ficha y se le brinda la atención, ¿no? Inicialmente se le aplican algunas herramientas como el Edmonton que nos permite saber qué tipos de síntomas tiene el paciente, cuál de estos síntomas priorizar, por ejemplo, el dolor, las náuseas, y pasa ya con esta evaluación previa para el médico de familia que realiza una evaluación multidimensional, ¿no? Entonces, ¿a qué paciente seleccionamos para visita domiciliaria, ¿no? Es decir, aquel que requiere atención, pero que tiene alguna limitación física o dependencia funcional parcial y total, que no le permitan trasladarse al hospital, ¿no? Entonces, es el equipo quien se traslada al paciente a su domicilio, ¿no? Y por lo general lo hace todo el equipo, psicología, nutrición, medicina, enfermería, son los que acuden a la atención en el domicilio. Entonces, les hablaba de las actividades asistenciales que se realizan, que además de las atenciones ambulatorias y las urgencias que se pueden atender en el propio hospital, se programan visitas y estas visitas tienen diferentes objetivos, ¿no? Evaluación y manejo de síntomas, el conocer también el entorno donde se encuentra el paciente, el entrenamiento del cuidador, alguna intervención en los familiares, el acompañamiento en el duelo, inclusive la intervención post-duelo. Estas son algunas imágenes de las actividades de visita domiciliaria. Llegamos a todos los lugares de Lima Norte, hasta Caraballo, Ancón, Puente Piedra, hasta el límite de Rima, ¿no? En todos los distritos que engloban Lima Norte. Ustedes pueden ver allí que el equipo estaba con trajes porque incluso en situación de pandemia este equipo se mantuvo activo llevando la atención a pesar de todo el contexto de la pandemia COVID, ¿no? No se dejó de atender a los pacientes. Claro que sí, existen algunas medidas protocolares, digamos, para prepararnos en esta visita. Lo primero es identificar al paciente, como lo mencionábamos. Puede hacerlo realmente cualquier profesional del equipo. Esta atención, obviamente, tratamos de priorizar a los pacientes con algún tipo de dependencia funcional. En el caso de los oncológicos, los clasificamos con la escala ECOG 3 y 4. Y hay que identificar claramente cuál es el motivo y el objetivo de la visita, ¿no? Por el tiempo también que tenemos en la atención de cada uno de estos pacientes y es importante verificar la periodicidad. De repente en pacientes no oncológicos que están un poco más estables, la periodicidad puede diferirse a cada 2 semanas, una vez al mes, va a depender realmente de cada paciente, pero hay pacientes que tienen alguna complicación aguda o algún síntoma regudizado que requiere una evaluación más frecuente y con una periodicidad también un poco más cercana. Es importante la planificación. Una vez que determinamos que este paciente va a ser visitado, es importante coordinar con el familiar o el cuidador principal para identificar la dirección exacta. Es posible que ya con las herramientas un poco más modernas nos envíen su
su geolocalización para poder llegar mucho más rápido al lugar, ¿verdad? Y idealmente hacer las confirmaciones 24 horas antes e inclusive el mismo día de la visita para que todo salga según lo planificado, ¿no? Y ya la ejecución en la que es muy importante que podamos también, ante identificado el motivo, el objetivo de la visita, tener todo lo necesario en el maletín de atención y todos los registros documentarios, llámese FUA, registros de atención, recetas necesarios e inclusive los equipos de protección del personal de salud, ¿no? Entonces, en cuidados paliativos y en la experiencia domiciliaria es muy importante el perfil del profesional, ¿no? No estamos hablando de una única disciplina, ¿verdad? Sino de un grupo de personas que tienen ya una capacitación, una formación profesional, pero que además de tener el conocimiento, es necesario tener la vocación de servicio, habilidades, el desarrollo de habilidades de comunicación y competencias en la atención integral del paciente, teniendo en cuenta todas las dimensiones, la evaluación física, psicológica, emocional, sociofamiliar, en el que no solamente nos concentremos en la enfermedad, sino en el paciente que tenemos frente a nosotros y su familia. Características muy importantes: el trabajo en equipo y el entrenamiento específico en cuidados paliativos. Ya pueden ver que en la Universidad Continental se han ido generando algunos programas, llámense programas de especialización, eh, y esperemos posteriormente una maestría en el tema de cuidados paliativos para que ustedes puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces necesitamos profesionales calificados, técnicos científicamente, pero también con habilidades blandas desarrolladas, con vocación de servicio y sobre todo de trabajo en equipo. Bien. Entonces, como conclusiones, los cuidados paliativos son más necesarios que nunca porque tenemos cada vez más personas con enfermedades crónicas, oncológicas, y es importante que vayamos implementando los servicios de cuidados paliativos con modelos organizativos que permitan la atención domiciliaria y no solamente se concentren en la atención hospitalaria, ¿no? El programa de ADI oncológica es un programa que cuenta con diferentes actividades, incluyendo la atención domiciliaria, y pues que ha permitido llegar a la atención de las personas y que a su vez ha servido de referente para la formación de otros equipos de cuidados paliativos de las IRIS de Lima Metropolitana y también de algunas regiones del país. ¿Bien? Bueno, les agradezco mucho su atención. No sé si haya alguna pregunta o duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leslie. Como comentó, quizá alguien tiene alguna duda. Voy a revisar el chat. Sí, bueno, el programa es abierto para personal de salud en específico, así que no hay ningún problema. En un momento voy a compartir los links para que puedan solicitar mayor información por el chat. No se preocupen, eso lo vamos a ir compartiendo, el link de la página del programa y también los links para comunicarse con un asesor. Sin más, bueno, acá tenemos una consulta. Doctora Leslie, nos preguntan si la atención domiciliaria paliativa puede realizarse a todos los niveles de atención. Muy buena pregunta. Sí, justo existe la normativa, de repente en un momento se las puedo dejar por el chat, en el que se permite a través del Seguro Integral de Salud la atención domiciliaria para cualquier tipo de actividad, es decir, para actividades de promoción y prevención de salud, para actividades de tipo recuperativas de rehabilitación y cuidados paliativos en el primer, segundo y tercer nivel de atención.
Muchas gracias, doctora Leslie. Ahí vamos a estar atentos. Si es que hay alguna otra consulta, pueden escribirla por el chat o abrir el micrófono, no hay ningún problema. Ahora le vamos a dar el pase a la nutricionista María Sam. Si ya está en sala, por favor, le invito a compartir su pantalla y que podamos entrar a la segunda parte de este seminario en cuidados paliativos. Buenas tardes con todos. Sí, mi nombre es María Sam, soy nutricionista, integrante del equipo ADI Oncológica, Cuidados Paliativos del Hospital Cayetano Heredia. Me es un gusto muy grato poder participar, ¿no?, de esta capacitación, ¿no?, para poderles brindar eh, algunos puntos, ¿no?, porque los 15 minutos es muy poco el tiempo, ¿no?, que se puede abordar estos temas, en los cuales pues se va a ser muy precisa, ¿no?, para que puedan ver la importancia, ¿no?, de todas las áreas para en el cuidado y atención del paciente. Disculpen, ¿me podrían dar permiso para poder compartir desde mi pantalla de PC? Estoy con el nombre de María, por favor. Sí, disculpe un segundo. María. Está como María. El logo es color moradito, MS, dice. Por Listo, María, ya tienes el permiso y disculpa por esto. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar sobre las experiencias de nutrición y cuidados paliativos oncológicos. Como sabemos, los cuidados paliativos, según la OMS, ¿no?, son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan esta enfermedad como la de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, ¿no?, esto es muy importante, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos, psicosociales y espirituales. No se ve, María San. Ay, disculpe, a ver. Si vemos la pantalla de las carpetas, y es que quizá pudiera dejar de compartir y volver a compartir la presentación para poder visualizarla, por favor. Sí. Ok. ¿Ahora se ve? Sí, ya la visualizamos. Listo. Muchas gracias. Habíamos hecho una definición de la OMS, ¿no? Ahora bien, este equipo de cuidados paliativos, ¿no?, debe ser multidisciplinario, ¿no? Como ya sabemos, ¿no?, es multidisciplinario, está el médico paliativista, el enfermero, ¿no?, nutricionista, trabajadora social y psicólogo, ¿no?, para poder abarcar todas las áreas, ¿no? Como objetivos, estos cuidados pues tienen
el- los principales objetivos, ¿no? Aliviar los síntomas que causan la enfermedad, ¿no? Mejorar la calidad de vida, ¿no? De los pacientes y de sus familias, y aliviar estos problemas físicos, psicosociales y espirituales. Ahora bien, la alimentación es un pilar, pues, de la humanidad, ¿no? Y tiene múltiples implicancias, ¿no? Muy arraigadas a nivel cultural, social, en la salud, ¿no? En la parte afectiva y en lo espiritual, ¿sí? En medio de esta premisa, pues, ¿no? Tenemos que esta función de la alimentación en el cuerpo humano es regenerar, mantener y regular todos los procesos vitales que nuestro cuerpo realiza, ¿no? Como por ejemplo, formación de tejidos, ¿no? El crecimiento de los mismos, ¿no? Promover energía o prever energía al mismo organismo para que pueda hacer todas sus funciones. Entonces, la alimentación en sí es muy importante en toda la vida de las personas, ¿no? Este abordaje nutricional que debemos hacer debería ser una valoración nutricional temprana, ¿no? Donde podemos identificar todos los riesgos, los factores asociados al riesgo nutricional, ¿no? Como por ejemplo encontramos disminución de peso, inapetencias, ¿no? Náuseas, vómitos, dolores no controlados, constipación, deficiencias, por ejemplo, de micronutrientes, ¿no? Causando mucositis, aftas, ¿no? A nivel de la boca, y la depresión. Entonces, nosotros identificando oportunamente todos estos factores, ¿no? Podemos ayudar a nuestro paciente, ¿sí? Trayendo o haciendo estrategias eficaces, ¿no? En el tratamiento tanto del dolor para evitar un mayor deterioro. Inicialmente, mejorar o detener el deterioro nutricional, ¿no? Asegura una mejor supervivencia al paciente mientras está en compañía de su familia. Esta parte es muy importante, ¿no? El abordaje familiar que nosotros podemos hacer, ¿no? El capacitar a la familia, a los cuidadores principales, ¿no? En el tema, pues, de alimentación de su paciente, ¿no? Según cada factor de riesgo que encontramos, ¿no? Cuando hay inapetencias, por ejemplo, ¿no? Recomendamos las comidas muy fraccionadas, en pocos volúmenes, ¿no? Cuando hay vómitos, náuseas, ¿no? Una dieta líquida, ¿no? También en muy bajos volúmenes hasta que se pueda normalizar esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucositis, ¿no? Las comidas tienen que ser, pues, de tibias a frías, ¿no? Para que tenga una mejor tolerancia y el paciente no se desnutra, ¿no? Por ejemplo, cuando hay problemas gastrointestinales, por ejemplo, las constipaciones, ¿no? Las diarreas, ¿no? Dietas, por ejemplo, ricas en fibras, ¿no? Y bajas en fibras insolubles, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta parte de los cuidados paliativos, ¿no? Engloba a toda la familia, ¿no? Toda la familia tiene que ver con el cuidado del paciente y el abordaje, pues, multidisciplinario también que este tenga, ¿no? Va a hacer que este tratamiento, los días de su vida que van a seguir a continuación, pueda ser, pues, placenteros, en confort, ¿no? Y llevar en paz, ¿no? Estos días que les quedan. A medida que avanza la enfermedad, el manejo paliativo se centra más en los síntomas y no tanto en el manejo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, como les dije hace un momento, ¿no? Los episodios de náuseas, de vómitos, ¿no? La nutrición, por ejemplo, debe enfocarse en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? En la tolerancia que ellos tengan, por ejemplo, en la parte del consumo de los alimentos, ¿no? El no crearles presión, por ejemplo, ¿no? Nosotros, una forma, por ejemplo, de querer a nuestros semejantes, ¿no? A nuestros seres más queridos, ¿no? Es a través de los alimentos, ¿no? Le ofrecemos, por ejemplo, una sopita tibia, ¿no? Le decimos, a veces el paciente, pues, está
alterados sus sentidos del gusto, del olfato, ¿no? Que rechazan estos tipos de preparaciones. Entonces vemos en la parte de nutrición, ver preparaciones, ¿no? Que puedan ellos tolerar, ¿no? Para que no sigan bajando de peso y no se deterioren tan rápidamente. Este soporte nutricional es un derecho de la persona, ¿no? Las personas, por ejemplo, no podemos dejar de recibir, ¿no? Los alimentos porque nuestro cuerpo es de la única fuente de nutrientes, ¿no? Que brindan a nuestro organismo para poder hacer todos sus procesos de generación de energía, formación de músculos, ¿sí? Y esta parte, pues, de cuidados paliativos, ¿no? Es muy gratificante constantes, las consultas constantes, ¿no? Con los cuidadores, hace de que este camino ¿no? Vamos a todos los rincones, ¿no? Mediante, también hacemos, por ejemplo, talleres con los pacientes, ¿no? Con los cuidadores, las atenciones en consultorio, ¿no? Con la familia, no solamente con el paciente, ¿no? Los cuidados que podemos enseñar en la casa, ¿no? Para que la cuidadora pueda aplicarlo en su paciente, ¿sí? Entonces, este trabajo de cuidados paliativos, ¿no? Es tarea de todos los profesionales de salud, ¿no? Que podemos estar. Si tuvieran alguna pregunta. Buenas tardes, doctora. Tenemos algunas consultas en chat. Nos preguntan primero, John Ponce, ¿cómo es el abordaje frente a la alcaliosis metabólica y la acidosis metabólica? Por favor. Sí, en cuanto a esto de la alcalosis metabólica, ¿no? Hay que brindar, pues, alimentos, ¿no? O tratamientos que puedan medir
Hay múltiples alimentos, por ejemplo, ¿no? Que podríamos utilizar, ¿no? Mediante una evaluación más exhaustiva, ¿no? Para poder brindar una dieta adecuada, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, en el chat tenemos la consulta Rápido. de Wilhelm Paredes. Nos dice, en DIRIS tenemos identificado personal de nutrición que actualmente está realizando un diplomado en nutrición paliativa. Nos interesaría su apoyo para capacitarla y poder incorporarla a nuestra brigada. Bueno, ahí está el comentario de Wilhelm Paredes. De ahí tenemos otra consulta de Jacqueline Quispe, si algún alimento está contraindicado en la dieta de los pacientes. Sí. Bueno, en las dietas, alimentos contraindicados, ningún alimento es malo, ¿no? Sino es la cantidad de alimento, ¿no? Que nosotros consumimos, ¿sí? Se sabe de que los nutrientes, más que todo, ¿no? La glucosa y el sodio, eh, provocan que las células tengan el proceso inflamatorio más rápido, ¿no? Y por ende hay una mutación, por ejemplo, de las células, ¿no? Y crean más células cancerígenas, ¿sí? Entonces, solamente es disminuir la cantidad de sodio y de glucosa en la dieta de los pacientes, ¿sí? Dice, después, es importante el uso de las fórmulas, el uso de las fórmulas enterales, ¿no? Porque hay diferentes tipos de fórmulas, se han indicado pues en los pacientes de cabeza, cuando hay afección en pacientes de cabeza, cuello, ¿no? Pacientes gastrointestinales, cuando tienen dificultad para tragar, ¿no? O deglutir los alimentos, ¿no? O masticar, ¿sí? Esta pues se puede hacer a través de sondas nasogástricas, ¿no? Nasoyeyunales o sondas gástricas también, ¿sí? Es mejor que los pacientes que sí pueden tolerar bien la vía oral, ¿no? Se alimente pues de alimentos más naturales, ¿sí? Sin tanto preservantes, ¿no? ¿No? Que ya bastante tienen pues con los tratamientos oncológicos que están llevando, ¿no? Como la quimioterapia, radioterapia, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No, doctora, eso sería todo por el momento para poderle dar el pase a nuestra última parte de este panel. Le agradecemos mucho por todo lo compartido y con eso le daríamos pase a nuestro psicólogo Eladio. Eladio, si estás en sala, por favor te invito a ya poder iniciar con tu presentación. Y muchas Muchas gracias, gracias. María, por todo lo expuesto. Gracias, hasta luego. Bien, bueno. Sí, Perfecto. Bien, buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados y querer aprender y estar aprendiendo siempre. Creo que ese es uno de los recursos que debemos conservar y aprender hoy, mañana y siempre. Así tengamos muchas capacitaciones, muchas especialidades o especializaciones. En fin, este aprendizaje debe ser hasta el último día de nuestra existencia. Hoy día tenemos también conmigo una invitada muy especial para mí, una gran persona, un gran ser humano, y bueno, también una gran profesional. Es Nelly Domínguez, ella se está conectando desde Tarapoto. Decidió irse a vivir por allá, dejar Lima, el bullicio de Lima, y creo que fue a buscar también parte de su tranquilidad. Y el tiempo es cortito, pero hay que sacarle provecho. Experiencias en gestión de emociones en cuidados paliativos. Las emociones, yo siempre lo digo, lo diré y lo seguiré diciendo, que las emociones son el primer bastión al cual debemos darle todos,
de los cursos, talleres, em, sobre esas bases primero que son las emociones. Cómo ser asertivo si no se tiene manejo de emociones, cómo tener una buena autoestima si no se manejan las emociones, cómo hablar. Base para mí son las emociones. ¿Y cómo gestionar estas emociones? ¿Cómo gestionar las emociones? Y para una persona que no tiene el diagnóstico, nos es difícil y a mí como psicólogo me cuesta todavía, ¿cuánto más será una persona que está viviendo con un cáncer o con un diagnóstico adverso? Más aún todavía si su diagnóstico es 3 o 4, donde le dicen que le queda poco tiempo de vida. Difícil, ¿no? ¿Cuántas emociones aflorarán? Habrá una constelación de emociones, ¿verdad? Y un océano de pensamientos que aparecen. Nelly, un gusto tenerte también y creo que hay que sacarle provecho y hay que darle un poquito de nuestra experiencia a las personas que están conectadas en estos momentos. Cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué te tocó pasar por tu existencia, por tu vida? Un buen día. Tardes, agradezco, Antonio, esta invitación y quisiera ojalá ser lo más breve posible para resumir una experiencia que es bastante amplia, pero que trataré de dar los puntos más importantes. En realidad, a mí en el año 90 me diagnosticaron un cáncer de mama. Eh, para mí, de primer momento, el diagnóstico, lógicamente, fue como quedar en shock, porque había sido una persona de excelente salud y de un momento a otro fue muy... La doctora que me atendió, no hubo ni siquiera parece que hubiera, no, hay cáncer. O sea, ya era definitivo. Y lógicamente luego los exámenes lo ratificaron. Es más, yo pensaba que hasta que había un error en el diagnóstico a ese extremo. Entonces, pero yo creo que una de las cosas que recuerdo yo y que trataba de revivir, todo remontarme a esos momentos, ha sido el hecho de que nunca pensé que me iba a morir. Y luego en el tiempo, con experiencias de otras personas, una persona que tuvo un cáncer de páncreas, justamente a una amiga, yo le pregunté, ¿qué pensaste? Porque claro, el cáncer de páncreas sí es muy agresivo. Y ella me comentó algo que me ratificó lo que yo había pensado. Y efectivamente vivió como 14 años después del cáncer de páncreas y murió más adelante, bueno, con un derrame cerebral masivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me hace pensar en muchos momentos en que lo que nos lleva muchas veces a situaciones de este manejo, de este poco manejo frente a una situación así, es los miedos y el centrar nuestra atención en determinadas situaciones que no son precisamente las más positivas. Lo otro que recuerdo es que si bien en ese momento me aboqué al proceso de la cirugía, pero era como que tengo que operarme, pero más allá de eso, esto va a pasar. Y tuve 5 quimioterapias y también para mí era, ya, terminó la quimioterapia y yo arrojaba 24 horas cada 15 minutos. Inmediatamente después yo ya estaba saliendo a hacer algo como que esto ya pasó. Y realmente reconozco que para lo que he visto después que he estado, bueno, 30 años en neoplásicas como voluntaria, he visto que realmente fui, fui- fui premiada o tuve muchísima suerte, diría yo, en que mi proceso no fue complicado. Yo no hice rehabilitación del brazo, por ejemplo, porque después del segundo día que tenía dificultad para levantar, al tercero dije, bueno, yo doy, no le y gracias al cielo se arregló y nunca más tuve problemas ni me molestó en mío.
Entonces, de esa manera, me ha permitido también poder recordar muchas cosas de este proceso para darme cuenta qué cosas yo hice o no hice también. Pero dentro de este proceso también, cuando ya terminó, me di cuenta que lo que más tenía que aprender es que con una forma de ser había llegado, de ser, de actuar, de pensar, había llegado a esta enfermedad y que con esa misma manera no podía recuperarme. Entonces ahí donde yo busqué al, al licenciado Antonio Rangel, que realmente para mí ha sido un gran soporte porque sabía que tenía que sanar mi vida, que tenía que trabajar emocionalmente, que tenía que aprender realmente a cómo uno tiene que vivir. Para mí fue una experiencia maravillosa de muchos años, pero eso después me llevó también a que quise seguir, saber que el proceso no termina, que el proceso hay que seguir creciendo, evolucionando, y cada día es un pasito más en cada proceso que se va presentando, en cada, no problema, en cada oportunidad. Para mí es de que uno pueda ver qué tengo que aprender de esto, mirar que la realidad es, y eso, todos estos estudios, todo lo que yo he tratado, esos estudios de llevarlos a mi propia vida, no solamente aprenderlo como conocimiento, sino a interiorizarlo y hacerlo mío, me ha servido para poder compartir con muchas personas que han pasado o pasan por este proceso, para darles estas herramientas que a mí me sirvieron, darles la experiencia que he vivido, para que también a estas personas tal vez les pueda haber servido en muchas oportunidades y también que les sirva darse cuenta, como que hacernos responsables de que a esta enfermedad no se llega por una casualidad, se llega por una forma de ser, por una forma de pensar, por una forma de actuar. Y entonces cuando yo decido, porque si yo en la otra forma me quedo más bien como que ¿por qué a mí? Y no es tanto así, es simplemente en ese momento tomar las riendas de mi vida y ser el capitán de mi barco. Y yo agradezco muchísimo, algunas veces he dicho, qué bueno que mi mamá nunca oró porque no me diera el cáncer, porque el darme el cáncer para mí fue la gran oportunidad de mi vida, de que ser otro ser humano diferente, de abrir el corazón, de poder aprender a manejar mi mundo emocional. Incluso ahora, después de toda mi vida en Lima, he venido a vivir acá a Tarapoto para conectarme con la naturaleza, volver a conectarme. He sido poco paciente, ahora tengo mis plantas que cuido, que me dedico. Antes yo no hacía eso. Entonces, de alguna manera, creo también que a través de mi existencia, eh, siempre dije que quisiera ser como la rueda de molino. La rueda de molino o te pule o te muele. Y yo decidí que en cada situación me pudiera pulir para ser un mejor ser humano y poder cada día lograr a ese amor incondicional. Cuando puedan los seres humanos comprenderlos, y eso me llevará a la comprensión y a ese amor incondicional, que creo que es lo que más anhelamos y lo que nos puede llevar a tener una buena vida. No importa cuándo podamos partir, sino tener esa calidad de vida en donde hay paz. Yo tengo, con la ayuda de Dios, 77 años, pero no tomo ninguna medicina y soy como una prueba de que realmente el ser humano solo nos enfermamos cuando el alma nos quiere avisar que hay algo que no estamos haciendo correctamente. Excelente, Gracias, excelente, Antonio, desde el corazón. excelente, Nelita, excelente. Gracias. ¿Qué hicieron contigo estas famosas emociones y qué hiciste tú con ellas? Bueno, estas emociones, y lo puedo decir porque no me siento mal, yo he sido una persona controladora, dominante, celosa, posesiva, exigente conmigo misma y con los demás. Y esas emociones, lógicamente, son las que me llevaron a esta situación. Porque cuando las cosas no salen como uno quiere y uno tiene esa forma de ser, claro, no he venido para eso. El sistema inmunológico me va a tomar, como dicen, las cuentas. Pero
de alguna forma el cambio hace que también, incluso la química del cuerpo cambie, ¿no? Entonces sabía que tenía que cambiar y ahora poder tener esa paz, ¿no? Y esa tranquilidad. Excelente. ¿Cómo prepararse para este buen morir desde las emociones dignamente? Bueno, creo que en realidad cuando nosotros salimos de ser víctimas porque ya lo que hizo papá, mamá, ya no hay, sobre el pasado no hay nada que hacer. Entonces tengo que pensar, mi pregunta de cada día generalmente es, cuando algo me afecta, cuando algo me incomoda es, ¿para qué? ¿O por qué me afecta? Porque lo que la otra persona haga no tendría por qué afectar. Entonces, sí, reviso, entonces salgo de ese papel de víctima en el cual, como siempre me enseñaste tú, Antonio, el dolor es inherente al hombre, el sufrimiento es opcional. Entonces yo elegí que no tengo por qué sufrir. Bien, bien, qué importante es mirar el pasado también con ojos, por un lado, curiosos, pero también de manera afectiva, sin juzgar y sin juzgarnos. Leer y Así. releer ese pasado para poder reconciliarnos con ella. Vivir el presente para poder proyectarnos hacia un futuro, pero también pasamos o podemos pasar por muchas situaciones difíciles, como un diagnóstico, por ejemplo, y que nos hacen vivir muchas emociones, y es un arte tratar de manejarlas o gestionar estas emociones para poder llegar a jugar con ellas y éstas no jueguen con nosotros y nos terminen llevando donde no queremos y luego terminamos lamentándonos. Entonces, aquellas personas que por una u otra razón, pues han tenido la oportunidad, podríamos decir de repente, de pasar por una situación adversa, mirar esta como una oportunidad y no quedarse en el papel de víctimas, ¿no? Y víctimas y no se crece. Creo que como personal de salud también, como médicos, como psicoterapeutas, como psicólogos, como nutricionistas, como trabajadora social, esa es nuestra labor de levantar al ser humano y de llevarlo pues a que tenga una dignidad y una vida con dignidad. También se podría decir, habrá una muerte con dignidad. Muchas gracias, Nelly. No sé si hay Gracias. algunas preguntas. De todas maneras, muy atentos a las preguntas, si es que las hubieran. Si no, mil gracias. Gracias por todo y bueno, pues a seguir aprendiendo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Nelly, por este testimonio hoy en esta sala. Agradecemos su participación y como manifestó Antonio, si alguno tiene alguna pregunta puede escribirla por chat o levantar el micrófono, vamos a estar atentos. Si no, igualmente agradecerles por su participación en este seminario y hacerles recuerdo de que tienen que completar el formulario de asistencia para poder contemplar precisamente su asistencia. Se ha enviado por chat, lo voy a volver a enviar. El formulario tiene que estar completo para poder tomarlos en cuenta. Y tenemos una pregunta, nos preguntan, ¿la gestión de emociones también es importante en problemas premalignos? Nelly. ¿Perdón? Perdona, disculpa, no le La escuché gestión bien. de emociones también es importante en problemas premalignos. Para mí sí, es muy importante y es mejor, no cuando ya la vida nos pone de rodillas, sino más bien uno anticipadamente, porque todos tenemos de todas maneras experiencias que han sido dolorosas o difíciles. Y es mejor sacar el aprendizaje de eso y hacer el trabajo para tener un buen manejo emocional. Y eso debería ser hasta desde cuando son pequeños los niños. Para mí es dentro de mi experiencia.
Excelente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? O un comentario por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Jacqueline. Una consulta. En el caso que ahora ya se están realizando las brigadas mm, en las atenciones de visitas domiciliarias, según el reglamento del MINSA, por ejemplo, se está estimando un tiempo de la evaluación del personal psicólogo a los pacientes, ¿no? Si bien es cierto, de acuerdo a la normativa hay un tiempo limitado, por así decirlo, pero según su experiencia y su profesionalismo, ¿usted consideraría que debería haber un tiempo limitado o cuánto debería ser el máximo de tiempo en el cual se debería evaluar a este tipo de pacientes, teniendo en cuenta la problemática y si es que realmente es un paciente nuevo o un paciente con... Bien, Jacqueline. El tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Cuál es el inicio y el fin del tiempo? Pero en este caso, cuando hablamos de pacientes que ya se encuentran en cuidados paliativos, realmente hay que mirar en qué, si es una primera, una segunda, una tercera o una cuarta visita. Definitivamente que cuando estamos en los primeros pasos o una primera visita, nos va a requerir mucho más tiempo conocer al paciente, conocer al cuidador principal, conocer a la familia, cuál es su mirada frente a la enfermedad, frente a la persona que está pasando esta situación adversa, cómo está conformada esta familia y esto en tan corto tiempo no lo vamos a poder hacer. Y va a depender muchísimo del objetivo que tengamos en esta visita, ¿no? Cada profesional, porque es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, donde cada uno juega un papel importantísimo. Entonces, los tiempos sí, pero hay que recordar también que al paciente no lo tenemos que agobiar con el tiempo. Porque en esos momentos, cuando hay ese malestar, cuando hay ese dolor, es lo que menos quisiera que me hablen de repente. Mucho menos que me apliquen o me pongan una prueba psicológica. Por eso con ellos hay que ser muy cuidadosos, hasta tiernos en el trato y en el cuidado. En ADI, por ejemplo, yo no manejo pruebas. La prueba que le aplicamos al paciente y cada 15 días es el PHQ-9 de 9 preguntas, que son tan sencillas y fácilmente las puede responder el paciente, mientras pueda hablar y cognitivamente esté manejable. ¿Usted se siente triste, deprimido, irritable o sin esperanzas? Irritado, triste, deprimido, sí, pero con esperanzas. Pregunta número 9. ¿Usted ha tenido pensamientos de querer morir o hacerse daño de alguna manera? No, dicen. Recomiendo, por ejemplo, que el PHQ-9 se tome en compañía del cuidador o de un familiar. Porque el paciente puede decir no y el familiar responde, sí, papá. ¿Cuántas veces has dicho ya me quiero morir? O ya denme veneno para morir. Y para el cuidador, nosotros aplicamos el SARID. Recomiendo también que el SARID debe ser tomado en ausencia del paciente, porque una de las preguntas puede ser, ¿usted ya está cansado de cuidar a su padre delante del paciente? No va a decir, ya este hombre ya me cansó, ¿no es cierto? Entonces va por ahí. Los tiempos, nosotros deberíamos manejarlo, pero claro, el MINSA de repente también da una directiva, pero creo que con unos 25 minutos hemos hecho bastante, como mínimo. Y un máximo será, pues no lo sé, 70 minutos, dependiendo del objetivo que tengamos que hacer en ese momento como intervención, ¿no? Ese trabajo del preduelo, del duelo y del postduelo también, ¿no? Sí, Jacqueline. Muchas gracias, de verdad. Sí, justamente para ello era la preocupación, porque si bien es cierto lo que usted nos está manifestando, para nosotros más bien es preocupante porque muchas veces solamente se preocupan en el número de las atenciones y esas cosas, pero no realmente
en el bienestar del paciente o de los cuidadores. Y no sé de qué forma se podría llegar hasta esas instancias para que se pueda reflejar todo eso que usted nos está mencionando, que para nosotros es muy importante los que estamos trabajando ya en este tipo de brigadas, ¿no? Gracias por lo que al menos ya me da la idea, porque por ejemplo, le menciono que nos habían puesto una normativa que 15 minutos para un paciente continuador, que es de muy poquito, desde mi criterio. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y tenemos la última pregunta para poder concluir con este excelente seminario. Verushka Villavicencio nos pregunta, ¿la promoción de la salud permite que las personas lleven un estilo de vida saludable, tengan más oportunidades frente al cáncer? Quisiera saber cuáles son las actividades cotidianas que sugieren para promover la salud frente al cáncer. Hablar de la promoción de la salud ya es tarea también de la psicología. Sí, por supuesto que de la psicología. Iba a hablar de la psicología clínica, pero bueno, sí, es una tarea que se tiene que hacer antes de, y no cuando ya se tiene la enfermedad, cuando ya se tiene el problema. Cómo hacer esa promoción de verdad, de valorar la vida, de valorar las relaciones, de manejar saludablemente nuestras emociones, de conocer y poner en práctica esa buena comunicación. Y yo suelo decir, de verdad, estimados participantes, que podemos tener mucha teoría y rica teoría aquí en el conocimiento, pero solo basta bajar parte de esa teoría y ponerla en la práctica. Creo que creceríamos muchísimo, muchísimo. Nelly, por favor. Eh, con respecto a lo que acabas de decir, Antonio, efectivamente, lo más importante es que, aunque sea poco, lo que uno leyó o aprendió, es llevarlo definitivamente a mi vida. Porque entonces también la misma experiencia de lo que a mí me ha costado, probablemente en otros sea diferente, pero por lo menos tengo una visión de cuánto ha significado para mí, para también saber cuánto le va a significar a la otra persona ese trabajo, ¿no? He visto, al menos de mi experiencia, que a las personas les cuesta muchísimo aceptar la responsabilidad de su vida, porque normalmente estamos pensando que son otras las personas que me hicieron y es simplemente saber que las personas fueron hasta donde yo lo permití. Entonces, creo que es importante ese punto, ¿no?, que acabas de mencionar. Bien, bien, Rita. Entonces, lo que nos queda es hacer cada uno su labor y hacerlo de manera responsable donde está, donde se encuentra y sobre todo con el paciente, y sobre todo con el paciente oncológico, más aún si se encuentra en un estadio avanzado, donde lo que le queda es esperar, como todos nosotros en estos momentos esperamos algo. Esperamos que se termine de repente ya este webinar, ¿no es cierto? Esperamos algo, pero ellos están esperando algo, algo más. Quizás están esperando la muerte y que esperan que nunca llegue, pero llegará. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rangel, muchas gracias, Nelly, por tu participación. Agradecerle también a nuestras anteriores ponentes, la doctora Leslie y la doctora María, y a todos los que han asistido hoy a este seminario sobre cuidados paliativos del paciente con cáncer. Les hago recuerdo de que deben de haber completado su asistencia hoy y el próximo sábado para ser acreedores de la constancia de participación y nos vemos el próximo sábado bajo un nuevo seminario. Muchas gracias con todos y tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.